cuanto más, dice, no obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos. Entonces, una acción del sometimiento a Dios es la obediencia. Y obedecer a Dios es más nos cuesta y lo que menos hacemos. Entonces, mis amados hermanos, es necesario someternos a Dios. Y el punto principal de sometimiento a Dios es la obediencia. Por eso cuando los pastores, los líderes de una iglesia nos dicen que hay que hacer ciertas cosas, nosotros lo ignoramos pensando que es la palabra de un hombre, pero se nos olvida que Dios ha dejado autoridades en la tierra para dirigir su obra. Y cuando un pastor, ¿verdad?, o un líder dice que hay que hacer algo, nosotros ignoramos algo. Ay, yo no voy a ir, yo para qué voy a estar ahí, yo para qué voy a llegar a tal hora, si total, yo lo voy a hacer. No, mire mi hermano, la obediencia ayuda, porque eso es un sometimiento a Dios. Y cuando yo me someto a Dios, y ya vamos a tocar el punto de resistir, entonces tengo la bendición de Dios y el enemigo tendrá que huir. Entonces, ¿verdad? Ahora una pregunta: ¿y por qué tengo que someterme a Dios en obediencia? ¿Por qué tengo que someterme a Dios en obediencia? ¿Qué beneficios saco con eso? Voy a ponerle un ejemplo, que es un ejemplo poderosísimo, que yo cada vez que leo este versículo me impacta bastante y ministra mi vida. Dice Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice que Cristo, en los días de su carne, dice, ¿verdad?, que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, o sea, el Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí el escritor de Hebreos nos relata el momento cuando el Señor Jesucristo estaba en el monte, ¿verdad?, Getsemaní, orando, clamando, cuando Él dice: Padre, si fuese posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice que por lo que Él padeció, aprendió la obediencia. O sea que el Señor Jesucristo, que la Biblia dice que no se halló pecado en su boca, que no se halló maldad en Él, dice que por obedecer al Padre, se sometió al Padre en obediencia. ¿Y eso qué fue? Un padecimiento. Porque el Señor Jesucristo, desde el monte Getsemaní hasta la cruz en el Gólgota, ¿sabe qué? Ese trago amargo fue una acción de obediencia al Padre. Entonces, por eso dice Santiago: sométete a Dios, resiste al diablo. Ya hemos llegado a ese punto, y él se va a ir. No necesitas te reprendo, te ato, te amarro, te quebranto, te echo fuera. No, la clave es someternos a Dios. Porque si yo me someto a Dios, ¿quién va a pelear por mí? Dios. Si yo me someto a Dios, ¿quién va a echar fuera al diablo que se lo reprenda? Mismo Dios. Pero la clave es someterse a Él. ¿Qué es lo que necesitamos en este tiempo? Someternos a Dios. Hoy que hemos venido a este lugar en acción de obediencia, es un sometimiento a Dios. Porque miren, y yo bendiga a los hermanos que hoy tenían trabajo, pero dijeron: ¿sabe qué? Voy a perder $100, voy a perder 200, voy a perder 300. No importa lo que pierda, pero voy a ir a buscar a mi Padre. Prefiero perder acá, pero ganar en lo espiritual. Me voy a someter a Dios, voy a buscar de su presencia. Por eso dice que el Señor Jesucristo, con lágrimas y ruegos, mire, el Señor Jesucristo estaba clamando, y dice Lucas que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Pero dice el escritor de Hebreos: fue oído
a causa de su temor reverente. O sea, el padre escuchó la oración, pero no contestó la oración. Aleluya. ¿Se dan cuenta? A veces nosotros oramos al Padre, Él sí escucha porque Él no está sordo, pero no responde porque Él sabe que a veces tenemos que hacer, no es que a veces, tenemos que hacer su voluntad. Por eso nosotros tenemos que entender que sea que Dios me conteste, no me conteste, me ayude, no me ayude, tengo que someterme a Él. Porque Jesucristo dice que fue oído a causa del temor reverente, pero Dios no lo libró de ese trago amargo. Pero ¿qué hizo Jesús? Se sometió. Y al someterse al Padre, ¿sabe qué? No solamente Él obtuvo victoria de resucitar de los muertos, sino que esa obediencia y ese sometimiento le trajo vida y vida eterna a la iglesia. ¿Se da cuenta la importancia de someternos a Dios? Someterse a Dios es un niño, como un niño pequeño que usted le dice, venga, siéntese ahí, no se mueve, cuidadito usted que se mueve, y el niño se queda ahí sentadito, no se mueve. ¿Por qué? Porque está bajo el dominio, bajo el sometimiento del Padre. Por eso Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Luego dice en el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Luego dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando yo me someto a Dios, me acerco a Él, ya no tiene que haber doble ánimo. Porque eso pasa a veces en nuestras vidas. No sé si a usted le ha sucedido que hay días que usted está gozoso, llega al culto, usted dice, ay, pero ¿por qué poquito clamó? No, pero me viene frío, los hermanos nos hicieron orar. Dios mío, pocas alabanzas, no, pero yo sentí que nada lo cantaron y anda que quiere más. Pero hay días que llegan, qué barbaridad, que tanto oraron ahora, ¿por qué será? Hoy tanto que cantaron. ¿Por qué? Porque a veces estamos en doble ánimo. Pero ¿sabe por qué sucede eso? Porque no vivimos bajo el sometimiento a Dios, no nos sometemos a Dios. Y es necesario que nos sometamos a Dios. Pero ¿sabe quién se revela al sometimiento a Dios? Mire, esta hermosa, la carne se revela. Esta, mire, esta sin vergüenza, decía la mañana, no te levantes, duerme más, hoy es sábado, hoy no vas a trabajar. O no va a decir que tuvo batalla y lucha para venir a la oración temprana. No quería levantarse el cuerpo. Porque más que usted, por naturaleza, los sábados descansa en su casa. Su humanidad, su mente está programada. Hoy sábado levantarse tarde y un buen desayuno. No, pero hoy nos levantamos temprano y tenemos un mejor desayuno, que es la presencia de Dios, la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y a su nombre. Aleluya. Entonces, la obediencia es un punto principal de sometimiento a Dios. Porque yo le puedo hablar de ayuno, de oración, de vigilia. Sí, le puedo hablar de eso, qué bueno. Pero para hacer eso hay que obedecerle a Dios. Porque yo ayuno, oro, vigilo, medito en su palabra en acción de obediencia. Por eso el punto principal es la obediencia. Si obedezco a Dios, voy a hacer lo demás tranquilamente. Ahora una pregunta: ¿y de qué manera puedo yo ser obediente a Dios también? ¿Y de qué manera puedo yo ser obediente a Dios también? Obedeciendo a su palabra. Obedeciendo a su palabra. Por eso Santiago dice: sométete a Dios, resiste al enemigo y él se tendrá que ir de ti. Dice Mateo capítulo 7, versículo 24 y 27. Jesús hablando: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Jesús dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. La clave es hacer lo que dice la palabra. ¿Qué dice luego? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora usted dirá: ¿pero eso qué tiene que ver con? Bueno, tengo que obedecer. Ya me digo que someterme a Dios es obedecer, y me está hablando que tengo que obedecer su palabra. ¿Pero qué tiene que ver eso con el enemigo? Mire lo que dice: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Esto significa lluvias, ríos y vientos recios. Significa cuando el enemigo viene y nos golpea, viene y nos quiere destruir. Pero ¿sabe qué? Dice: y no cayó y dice, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O sea, cuando yo escucho la palabra o leo la palabra de Dios y obedezco esa palabra de Dios, Jesús me dice: como tú eres obediente, eres una persona que se somete, va a venir pruebas, luchas, tribulaciones, angustia, batallas. El enemigo te va a querer debilitar, el enemigo te va a querer detener, pero ¿sabe qué? No te va a hacer daño, porque tú obedeciste a mi palabra y tu vida está fundada en la roca, está fundada en obediencia, y el enemigo va a golpear, va a azotar, pero ¿sabe qué? No va a hacer ningún daño, porque Dios lo dice. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, o sea, es desobediente, no se somete, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vuelve a decir lo mismo: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ve que lo mismo que le sucedió a la casa del obediente a la palabra es lo mismo que le sucedió a la casa del desobediente de la palabra. Pero ¿sabe qué? Hay una diferencia. Jesús dice que el que obedece su palabra está fundado sobre la roca, o sea, en Cristo Jesús. Y el que desobedece está fundado sobre la arena, o sea, en nada. Pero ambos, tanto el obediente y el desobediente, le van a venir luchas y batallas. El enemigo va a golpear. Por eso, como decía el salmista: me empujaste con violencia para que cayese, pero Jehová me guardó, me libró. Entonces Jesús está diciendo: tanto el obediente y el desobediente va a haber una lucha. Hay un enemigo que está peleando contra tu vida, pero la diferencia es que el que está fundado sobre la roca y que obedece la palabra de Dios, dice que su casa o su vida espiritual, su familia, su matrimonio no va a tener, ¿verdad?, ruinas como la tuvo el desobediente. Entonces se da cuenta que nosotros a veces no obedecemos la palabra de Dios. Aún cuando se predica un mensaje fuerte, ¿sabe que en lugar de irnos contentos, wow, Dios me habló, estoy mal en eso, tengo que mejorar, tengo que esforzarme, no vamos enojados? Bien enojados, hasta casi hablando en lengua, o uno entre dientes va hablando. Pero ¿sabe qué? El enemigo dice que bueno, Dios te está diciendo que le obedezcas y a ti no te gustó, y el enemigo, imagino, contento, qué bueno, yo sé que tú no vas a obedecer, pero eso significa que tu casa está sobre la arena, y yo voy a venir, te voy a golpear y te voy a arruinar. Por eso hay vidas arruinadas. Pero los que obedecemos la palabra de Dios es una acción de sometimiento. Por eso vuelvo y le pongo el ejemplo de un padre de familia. Cuando el padre habla, sale palabra de su boca y le dice: hey, siéntese acá, dice el niño. ¿Y qué dice? Ok, yo conozco un hermano donde me congrego que tiene un muchacho, un joven ya como 16 años. Pero ese jovencito, y ahorita no lo he visto, pero cuando estaba pequeño, mire, el papá le decía al hermano su diácono: siéntese acá. Ese niño se sentaba. Y mire, como siempre hay niños traviesos, pasaban unos, otros, le jalaban de las manos, le decían: vente a jugar. Y ese niño no se paraba. Y venía el papá y le decía: puede jugar un rato. Se levantaba y después: hey, venga para acá. Y ese niño, qué obediencia de niño. Espero que se le tenga así todo el tiempo de su vida. Pero ¿sabe por qué el niño se sometía al papá y obedecía? Porque el papá le hablaba. Porque él por su cuenta posiblemente no iba a obedecer,
Pero papá le decía, siéntate, se sentaba, párate, se paraba, come, comía. Y bastaba, era curioso porque parecía un robot que estaba haciendo lo que el padre le decía. Pero ¿por qué le pongo este ejemplo de este niño que es un joven hoy? Porque cuando obedecemos la palabra de Dios, mi amado hermano, nos va a ir bien. A veces usted no se da cuenta que te venimos y viera que el enemigo me está haciendo la guerra. Ore por mí, pastor. Pido sus oraciones. Hermano, ore por mí. Usted que es de oración, hermano, usted encargo sus oraciones. Mire que el enemigo me está somantando, me está dando duro. Detengámonos por un momento. Pregunta, antes de orar, ¿usted está obedeciendo la palabra de Dios? Aleluya. ¿Estamos obedeciendo a la palabra de Dios? ¿No será que el enemigo está tomando ventaja porque somos desobedientes y no nos sometemos a Dios? Porque a veces, por eso el enemigo toma ventaja sobre nosotros,